La responsabilidad de los padres y madres. Una de las cuestiones que surgen cuando se analizan las acusaciones de abuso sexual en contra de Michael Jackson es el nivel de responsabilidad que tenían los padres. ¿Merecen toda la culpa de lo que les sucedió a sus hijos? ¿Parte de la culpa o son libres de culpa? Esta es una pregunta que puede tener diferentes respuestas. Lo cierto es que estos padres fueron en exceso permisivos. Dejaron que sus hijos pasaran noches con Jackson sin supervisión, que viajaran con él, que compartiera tiempo con ellos, que les diera regalos, que estuvieran en el jacuzzi con él. Actos totalmente irresponsables y que hace que muchas personas los culpabilicen a ellos en lugar del perpetrador. Si permitieron eso, entonces se lo merecen. Es a veces el discurso poco empático que se escucha cuando se habla de los padres de estas víctimas, pero desgraciadamente para que ocurra un abuso es casi que necesario que haya padres ingenuos que permitan las condiciones, y el caso de las víctimas de Jackson no es el único. Los padres, víctimas o culpables. La respuesta sería un poco de lo uno y un poco de lo otro. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los abusadores de niños, a que abusan por medio de grooming, suelen ser personas muy carismáticas, generosas y amables, que se ganan la confianza de la gente rápidamente. Muchos abusadores establecen vínculos con los padres del niño incluso antes de establecer una amistad con el niño. Ayudan en lo que pueden, escuchan sus problemas, les ofrecen regalos, les ofrecen amistad y esto hace que los padres bajen la guardia, que dejen de poner límites y que cada vez le den más espacio al abusador para adentrarse en su familia. Hablando en términos coloquiales, es como si estos abusadores les pusieran una venda en los ojos. Según algunos estudios, se requieren enfoques más calculados para los abusadores extrafamiliares que para aquellos que abusan de un niño dentro de su propia familia. Según el estudio de Plummer, aquellos que fueron abusados por alguien ajeno a la familia describieron estrategias de grooming como hacerse amigo de los padres de los sobrevivientes, darles regalos a sus padres o pasar tiempo con la familia. Habiendo establecido este tipo de conexión, no es raro entonces que cuando la posibilidad de abuso sexual surge, los padres sean los primeros en negarlo rotundamente porque confían ciegamente en esa persona que ha sido tan bueno con ellos. Un estudio menciona lo siguiente: un constructo propuesto para ayudar a comprender cómo los padres y otros adultos pueden evitar la realidad del abuso es la disonancia cognitiva. Un padre puede estar preocupado por el interés de un adulto en su hijo. Al mismo tiempo, en ese momento, ven a este adulto como un ayudante de la comunidad, alguien en quien confiar. Como señala Craven, el deseo de los padres de evitar esa disonancia cognitiva hace que los padres cambien sus pensamientos, descartando sus preocupaciones, justificando el interés del abusador en su hijo, para que sea coherente con el comportamiento. Así, los abusadores adquieren el estatus de privilegiados mucho antes de proceder a abusar del niño. La psicóloga Ann Salter entrevistó a varios abusadores de niños convictos para su libro Predators, con el fin de poder identificar patrones y estudiar su comportamiento. En una de esas entrevistas, uno de ellos describió la forma en que manipulaba a las familias de los niños para que no tuvieran sospechas de la relación. Pregunta: ¿crees que algunas de las familias sospecharon de ti? Respuesta: estoy seguro de que sospecharon, pero era ahí donde comenzaba con mi grooming a la familia de nuevo. Si una familia sospecha, bueno, ellos realmente no van hacia mí, primero van hacia el niño. Y el niño, tengo al niño tan bien manipulado que él irá hacia mí. Bueno, mi mamá me preguntó, ya sabes, si tú habías intentado hacerme algo o algo como eso. Entonces yo comienzo a trabajar con la familia, siendo aún algo amable con ellos, pero quizás alejándome un poco del niño, solamente lo suficiente para que las sospechas de los padres se disipen. Quizás no estaría tanto con ellos, quizá no tendría tanto contacto físico con ellos, no pondría tantas veces mi brazo alrededor de los hombros del niño, haría todo lo que fuera para convencer a esa familia de que no hay ningún problema. Lo más inquietante de este caso, y que presenta coincidencias con el caso de Jackson, es que este vínculo que establecía con esas familias era tan fuerte que incluso después de convicto, varias familias seguían escribiéndole cartas a la cárcel creyendo fielmente en su inocencia. Este joven músico admite más de 100 niños víctimas, sospecho que tiene muchos más que eso, y de todos esos, solo un niño habló y se le creyó. Cuando estalló la última investigación, muchos de los padres de los niños a los que abusó ni siquiera permitieron que los servicios sociales o la policía hablaran con sus hijos. Algunas de las familias todavía le escriben en prisión. No pudo haber sido un abusador de niños, y ciertamente nunca abusó de su hijo. Después de todo, nadie fue mejor con su hijo que él. Ahora, si esto ocurre en el caso del abusador común, en el caso de Jackson siendo una superestrella mundial, el vínculo se magnifica al doble. ¿Quién va a dudar de la amistad de un famoso que tiene talento, dinero, carisma y una historia triste de maltrato tras de sí?
Los padres de Wade y James estaban tan metidos en esta fantasía que llegaron a ver a Jackson incluso como otro hijo, como parte de su familia, que sería incapaz de hacerle algo a sus niños. Y si los actos de generosidad no eran suficientes, entonces venía la lástima. June Chandler relató en su testimonio de 2005 que Jackson llegó a llorar y victimizarse cuando ésta se inquietó por el hecho de que Jordan durmió con Jackson, haciéndola sentir culpable. Si una persona es tan buena manipulando, realmente es injusto adjudicarles toda la culpa a los padres, porque al fin y al cabo ellos también son víctimas de un engaño. Es importante tener en cuenta el contexto en el que estos abusos tuvieron lugar, eran los años 80 y 90. La mayoría del público no estaba debidamente informado sobre las tácticas de los abusadores sexuales. En ese entonces tenía la falsa creencia de que los abusadores siempre eran personas ajenas al núcleo familiar/personal, que secuestraban a niños para acceder a ellos violentamente. El pensamiento de que alguien cercano, noble y de confianza pudiera realizar esos actos era impensable. Desgraciadamente, este pensamiento no ha cambiado mucho. Un estudio de 2018 indicó que los padres tienen un conocimiento sólido del abuso sexual infantil, pero tienden a considerar el secuestro en lugar del abuso por parte de personas cercanas como el principal riesgo de que sus propios hijos sean víctimas de este delito. Sabiendo esto, es entendible cómo estos padres pudieron haber caído en la trampa. No todos lo hicieron, sin embargo, en el caso de Michael Jackson hubo madres más preventivas, como es el caso de Patty Duke, la madre del actor Sean Austin, quien cuestionó por qué Michael Jackson llamaba a su hijo mientras que Jackson tenía 26 y el niño 13, para preguntarle cómo estaba. Quizá al ser ella también una actriz infantil, estaba más alerta a estas conductas, pero no todos los padres pasan por este tipo de experiencias. En este mundo hay gente más astuta y otra más ingenua, y desgraciadamente el segundo grupo es el más proclive a caer en estas trampas de este tipo de abusadores. Ser ingenuo es un error, no es un delito, por lo que es injusto juzgar de manera mordaz a los padres de las víctimas de Michael Jackson desde una posición y una época diferente. A veces los padres quieren creer que serán lo suficientemente astutos para alejar a sus niños de peligros, pero como lo han probado varios casos y estudios, esto puede ser más difícil de hacer que de decir. Eso no quiere decir que a los padres se les debe liberar de culpas. Pero no toda debe de recaer sobre ellos. Un abusador sexual de niños va a existir, así haya padres ilusos o no. Si no hubieran sido estos niños, hubieran sido otros niños. Si no hubiera podido convencer a ningún padre o madre en el mundo, hubiera ido por niños huérfanos. Al final, el abusador siempre va a conseguir algún método para estar con niños. Es al que se le debe adjudicar la mayor responsabilidad. Wade y James parece que llegaron a la misma conclusión. Sienten aún resentimiento contra sus padres, pero intentan mirar la cuestión desde su posición y entender que ellos también fueron engañados. Jordan Chandler solo volvió a tener contacto con su madre después de que ella testificara en contra de Jackson en el 2005. Lo que enseña esto es que ellos intentan restablecer esa relación por medio del camino del perdón, por muy difícil que sea. Lo primordial para evitar que más padres sean engañados es concientizar a las personas sobre el abuso sexual infantil y enseñarles a identificar conductas que sean sospechosas, incluso si provienen de personas que consideramos intachables y de confianza. Dormir con niños porque no tu infancia no es una buena forma para evitar el abuso sexual infantil. Retratar los comportamientos de Michael Jackson con los niños como inofensivos solo permite que más padres cometan los errores que estos padres cometieron. Pero siempre surge una pregunta, ¿y si no fue un tema de desinformación/ingenuidad, sino de complicidad? Esa es una cuestión que se podría debatir. Existen casos en los que los padres conocen que sus hijos están siendo abusados, pero deciden mirar hacia otro lado para su propio beneficio. Puede ser que ese escenario haya ocurrido en este caso, que los padres hayan decidido permitir el abuso para no perder los beneficios que les otorgaba ser amigos de una estrella. En este punto, eso es especulación, ya que es imposible meternos en sus mentes para saber con exactitud qué pensaban en esos momentos, pero no quiere decir que no sea una posibilidad. Al escuchar los testimonios de las madres, algunas de sus actitudes sugieren que ellas podrían haberlo sabido y ahora están tratando de actuar como ignorantes para parecer menos culpables. O quizás estaban en negación. No por nada, Joy llevó a su hija Neverland para que se reuniera con MJ en la madrugada después de las acusaciones del 93. Y el padre de James le confirmó a la policía que él sabía que Michael Jackson le había dado un beso en la boca a su hijo y aún así no hicieron nada.
¿Cómo es posible que después de esto siguieran pensando que su relación era normal? Si se trata de negación, solo basta con leer los argumentos de cientos de fanáticos que siguen apoyando la inocencia de Jackson para entender por qué pensaron así. Cuando queremos a alguien es fácil encontrar razones para exculparlo. Los padres de Wade, James y de los demás niños permitieron que sus hijos viajaran, compartieran tiempo, recibieran llamadas, regalos y durmieran con Jackson. No son diferentes de los cientos de fanáticos que excusan esas acciones. Seguramente ellos también dejarían que él durmiera con sus hijos si tanto creen en su inocencia. No es tan difícil encontrar este tipo de personas. Y si se trata de complicidad, sus acciones no tienen justificación. Pero repito, ese es un escenario que desconocemos y que en mi opinión creo que no es cierto. Para completar esta reflexión, quisiera leerles el siguiente artículo del periodista H. Dixon, que toca puntos importantes sobre este tema. Living Neverland hace una pregunta incómoda. ¿Cuán culpables son los padres? Hay un momento hacia el final de Abducted in Plain Sight, el documental de Netflix sobre el secuestro y la violación repetida de Jan Broberg, que entonces tenía 12 años, cuando Bob Broberg, el padre de Jan, explica cómo su familia logró sobrellevar el trauma. Creo que hicimos algunas cosas bien entre los errores, dice. Amábamos a Jan, y eso hizo toda la diferencia. El momento tiene una sensación oscuramente cómica, porque si sabes algo sobre Abducted in Plain Sight, sabes que la familia Broberg cometió muchos errores. No solo notaron las señales de advertencia de que Bob Berchtold estaba desarrollando una obsesión con Jan, pero la dejaron dormir en su cama y viajar sola con él, incluso después de que la secuestró por primera vez. De hecho, una de las revelaciones más asombrosas de la película es que los Broberg estaban tan profundamente esclavizados por Berchtold que ambos comenzaron por separado relaciones sexuales con él, que luego usaría como palanca para obtener acceso a Jan. Pero la ignorancia deliberada y la ingenuidad de los Broberg palidecen en comparación con las de Joy Robson y Stephanie Sefcock, las dos madres cuyos hijos, Wade y James, relatan su presunto abuso sexual a manos de Michael Jackson, en el documental de 2 partes Living Neverland. En la primera mitad de la serie, Red documenta con minucioso detalle cómo Jackson se ganó la confianza de los padres, llenándolos de regalos, boletos de avión en primera clase e incluso una casa, para tener acceso a sus hijos pequeños. Al igual que los Broberg, Joy y Stephanie son retratados como irremediablemente crédulos, ignorando advertencia tras advertencia para seguir beneficiándose del botín de la riqueza y la fama de Jackson. A lo largo del documental relatan actos cada vez más atroces de negligencia de los padres, decisiones que serían impensables para la mayoría de los padres en cualquier contexto. En un momento, Wade cuenta cómo los Robson lo dejaron en el rancho Neverland con Jackson durante 5 días mientras acampaban en el Gran Cañón. Wade tenía 7 años en ese momento y acababa de conocer a Jackson. Lo jodí, no pude protegerlo, afirma Stephanie rotundamente, y es difícil para el espectador no gritar, sí, no me digas. En nuestra cultura hipermoralizadora, es fácil para nosotros emitir veredictos sobre las acciones de otros padres, jugar a ser un experto y señalar con el dedo a Robson y Sefcock por entregar a sus hijos directamente en manos de un abusador. Es fácil verlos como estúpidos en el mejor de los casos, y en el peor como oportunistas, cínicos que proxenetean a sus hijos a cambio del acceso a la riqueza y la fama, y que nunca podremos saber la verdad sobre lo que sucede dentro del corazón de alguien. El documental presenta argumentos para ambas interpretaciones, sesgando más hacia la primera que hacia la segunda. Algunos han interpretado Living Neverland y Abducted de esa manera, argumentando que los padres de las víctimas de Jackson son tan culpables como Jackson de perpetuar el abuso, y hasta cierto punto Robson y Sefcock parecen compartir esa opinión. Como dice Sefcock, él nunca perdonó del todo a su madre por permitir que continuara el abuso. El perdón no es una línea que cruzas, es un camino que tomas, dijo en el Festival de Sundance a principios de 2019. Sin embargo, Living Neverland y Abducted pueden verse menos como acusaciones de mala crianza que como una condena de los mecanismos culturales que permiten que el poder individual de la personalidad quede sin control. Aunque Jackson era una superestrella del pop aclamada como un genio musical y Berchtold un vendedor de pueblo pequeño y padre mormón de 5 hijos, ambos eran, según todos los informes, hombres que sabían exactamente cómo usar su carisma como arma. Ambos eran muy hábiles para desarmar y seducir a los adultos. En el caso de Berchtold, literalmente, para poder acceder a sus hijos. Le dimos a un artista carta blanca para vivir como quisiera porque la música era más importante para nosotros que los informes de lo que podría haber estado sucediendo detrás de escena, escribió Craig Jenkins en Vulture. Nadie merece tanto poder.
Este poder no se limita a las megacelebridades como Jackson, es compartido por todos los abusadores en serie a quienes se les permite dejar que sus horribles actos pasen desapercibidos simplemente porque hay algo en ellos, ya sea riqueza, dinero, buena apariencia o simplemente simpatía, que es lo suficientemente convincente como para escapar incluso la atención del adulto más responsable y sobrio. El proceso de preparar a un niño para el abuso a menudo se trata tanto de preparar al adulto para crear el espacio para que ocurra ese abuso, y en ninguna parte esto es más pronunciado que en Leaving Neverland y Abducted. Así como Bob Berchtold se concentró en la alegre ingenuidad y la inocencia sexual de los Broberg para aprovecharse de su hija, Jackson aparentemente era lo suficientemente sofisticado como abusador para detectar cierta cualidad deslumbrante y deslumbrada en Joe Robson y Stephanie Shevchuk, una que él correctamente sospechaba se volvería aún más pronunciada a medida que aumenta la proximidad a la riqueza y la fama. Podemos decir todo lo que queramos, que debido a que Robson y Shevchuk fueron los padres, deberían haberlo sabido mejor, pero la paternidad en sí misma no te hace más inteligente y emocionalmente más sofisticado, no lo equipa automáticamente con las habilidades, la agudeza mental necesarias para protegerse a sí mismo y a su familia del peligro. Sí, los padres deberían saberlo mejor, pero ¿cómo puede atestiguar cualquier persona que alguna vez haya sido criada por un padre ausente o inestable? Ese no es siempre el caso. Además, Leaving Neverland no argumenta que los Shevchuk y los Robson simplemente dejaron a sus hijos en la puerta de Michael Jackson y le permitieron hacer lo que quisiera con ellos. Con ambas familias, Jackson hizo un esfuerzo concertado para demostrar que no era una amenaza antes de convertirse en una. Con los Shevchuk, que inicialmente no permitieron que su hijo durmiera en la cama de Jackson, Jackson no hizo ningún avance hasta que permitieron que su hijo se fuera de gira con él. Del mismo modo, los Robson no permitieron que Wade durmiera solas con Jackson hasta después de que él se quedara a dormir con su hermana Chantal. Aunque los defensores de Jackson han argumentado durante mucho tiempo que simplemente era demasiado inocente e infantil para saber que su comportamiento con los niños sería visto como inapropiado, Leaving Neverland presenta un argumento extremadamente poderoso de que ese no era el caso. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y pasó años perfeccionando su metodología para poder hacerlo bien. Uno de los aspectos más inquietantes de Leaving Neverland es cómo Reed hace que el abuso infantil parezca la pendiente más resbaladiza, con cada decisión aparentemente inocua que toman los padres, permitiendo que Jackson fuera para visitas supervisadas, por ejemplo, aceptando boletos de primera clase para visitarlo de gira, descartando su fascinación cultural por los jóvenes como mera idiosincrasia de celebridades, dando paso a otras más cuestionables y en última instancia peligrosas, permitiendo que Jackson duerma en la misma cama. Inicialmente, la permisividad de los padres parece totalmente injustificable, incluso provoca envidia, por supuesto. Dejaría que su hijo fuera detrás del escenario para conocer a la estrella pop más grande del mundo. Por supuesto que aceptaría su oferta de convertir a su hijo aspirante a bailarín en una estrella. Escuchar a Stephanie y Joy describir esos primeros días del grooming de Jackson como un cuento de hadas, como un sueño hecho realidad, es fácil para el público quedar atrapado en cómo se debieron sentir Robson y Shevchuk en el momento en que se hicieron amigos de Jackson, como si se hubieran ganado la lotería. Entonces, ¿por qué comenzarían a cuestionar los motivos de este hombre extremadamente famoso, solitario, infantil y aparentemente inocente? ¿Por qué no aceptar esto simplemente como un golpe de buena fortuna, un respiro de la tristeza y el caos de la paternidad y tomar todo como viene? Como padre, después de ver la primera parte de Leaving Neverland, comencé a preguntarme en qué circunstancias habría tomado las mismas decisiones que los Shevchuk y los Robson, y si hubiera habido un chaperón en el dormitorio durante las pijamadas, ¿qué pasaría si la celebridad en cuestión hubiera sido un hombre común, tonto y no amenazante, como un tipo Tom Hanks o Chris Pratt, y no uno de los bichos raros más famosos del mundo que posee un esqueleto de elefante? Cuando comencé a hacerme esas preguntas e intentar justificar sus decisiones ante mí mismo, me di cuenta de la verdad. En las circunstancias correctas, cualquier padre habría tomado las mismas decisiones que estos padres, porque pocos de nosotros somos verdaderamente inmunes al atractivo del dinero, la fama, facilidad y el encanto del cuento de hadas de un misterioso extraño que aparece para hacer tus problemas desaparezcan. Es fácil juzgar a los Robson, los Shevchuk y los Broberg, pero de nuevo, es fácil juzgar a cualquier padre al que le haya ocurrido un horror o una tragedia. De lo contrario, nuestro cerebro simplemente no puede entenderlo, no puede comprender la amplitud de las injusticias del universo. De lo contrario, podríamos tropezar con la verdad, que también les podría pasar fácilmente a nuestros hijos.
Así que mejor no juzgar a los padres por los errores que cometieron, mejor tomar una lección de los niños, quienes en ambas películas demuestran una tremenda capacidad de empatía. Jan Broberg ha hablado abiertamente sobre cómo el amor de sus padres la ayuda a recuperarse de los daños del abuso sexual, refiriéndose a ellos como otras víctimas de la manipulación de Berchtold, mientras que Robson y Safechuck no tratan a sus madres con tanta delicadeza. Todas las noches que estuve con él, hubo abusos mientras mi madre estaba, ya sabes, en la puerta de al lado, dice Robson en un momento. Supera su resentimiento. Al final del día, los Robson y los Safechuck deben vivir con el conocimiento de que llevaron a sus hijos directamente a la fosa de los leones, y eso posiblemente es más un castigo en sí mismo que cualquiera de las acusaciones de que invitaron directamente al abuso o se beneficiaron de ello. Más de 25 años después del presunto abuso, pueden consolarse un poco al saber que ahora los están protegiendo, simplemente apareciendo en el documental y expiando sus pecados a la vista. En ese sentido, el simple hecho de estar ahí puede ser una de las pocas cosas correctas entre los errores.